David Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. ¿Qué tal ha ido la Navidad? Todo bien, con normalidad. Bueno, normalidad es lo que nos falta todavía en esta época, pero poco a poco, sí es cierto, nos hemos adaptado a esta nueva normalidad que lo veíamos al principio. Implica que sigamos siendo prudentes en las próximas fechas. Enseguida te voy a preguntar por los propósitos de Año Nuevo, porque esto no cambia tampoco, ni siquiera para despedir un año tan complicado como ha sido este, pero antes, el tema que nos ocupa y concierne siempre en esta sección es explicarle a nuestros espectadores un poco cuáles son los mecanismos normalmente para reclamar derechos propios de alguna manera, pero claro, muchas veces no contamos que hay cosas que no podemos hacer solos, que necesitamos un abogado. No te voy a preguntar directamente por Assessority, pero sí en general. ¿Cuánto cuesta un abogado, David? Que es algo que nunca hablamos de dinero en este programa. Sí, pues la verdad es que nos lo debemos de plantear en muchas ocasiones cuánto cuesta un abogado o cualquier otro servicio profesional. Y es fundamental que el cliente que necesita el servicio de un abogado, en este caso, pregunte y el abogado le informe de cuánto son sus honorarios y cuánto le va a cobrar por ese servicio que necesita. Eso se debe hacer siempre al principio de la relación. En cuanto se conoce al abogado o se hace la primera consulta, se debe preguntar. Incluso se debe preguntar cuánto cuesta la primera consulta. Porque además, ahora hablamos, una cosa son los honorarios del abogado y otra también de otras personas que tienen que entrar muchas veces en ese proceso, como un perito, por ejemplo. Claro, sobre todo en los procesos judiciales, aparte del abogado está el procurador, que es obligatorio en casi todos los procedimientos judiciales, y después puede haber otras personas como pueden ser peritos. Entonces sí que es importante establecer una hoja de encargo. Eso es el abogado el que tiene que preocuparse de darle ese presupuesto al cliente previo y de dejar reflejado en una hoja de encargo, que es un documento por escrito, donde deben figurar qué servicios se contrata, el precio que cuesta, lo que incluye, si incluye el procurador, si incluye cualquier servicio, cualquier profesional adicional, para que no haya sorpresas. Y al final de lo que se trata es decir, cuando compramos algo nos gusta que no haya sorpresas al final, de decir, pensar que era un precio y al final faltaban por sumar otras cosas, faltaba el IVA, cosas de estas. Entonces, la hoja de encargo es el documento que establece la relación entre el abogado y el cliente y que debería existir siempre, debería ser obligatorio. Mira, esto es como las obras, que al final de la obra a veces pues hay que hacer algún arreglo a más o a menos, raramente, porque, bueno, pues porque siempre se encuentran cosas por el camino. ¿Puede ocurrir también en esa hoja de encargo? Sí, puede ocurrir. Hay procedimientos judiciales que son muy claros y que sabemos más prácticamente que no van a tener determinadas complicaciones, pero hay otros que no. Sobre todo, una cosa la que no se puede prever nunca es cualquier posible recurso que plantee la parte contraria o que tengamos que plantear nosotros. Los recursos es más trabajo, es elevarlo a una instancia superior para que resuelva sobre una sentencia que ya hubo, y eso es un trabajo adicional. Todas esas cosas deben estar reflejadas en la hoja de encargo para que quede muy claro y detallado desde el principio y precisamente para que no haya sorpresas al final. En vuestro caso, que al principio decía que te iba a preguntar en general, pero vale, me voy a centrar en Assessority porque sí es cierto que en esta sección hablamos muchas veces de reclamaciones a bancos o entidades cuando ya estamos en medio de problemas económicos. Entiendo que cuando estamos en esa situación es complicado contratar nuevos servicios. ¿Cómo se hace en esos casos o cómo lo hacéis por lo menos desde Assessority? Bueno, nosotros de Assessority intentamos ya en nuestra página web, ya le planteamos al cliente y le decimos lo que vamos a cobrar. O sea, es decir, lo hacemos público desde el principio. Nuestra propuesta siempre es, en primer lugar, no cobrar por la consulta ni cobrar por el trabajo, sino por el resultado. En las reclamaciones bancarias, en ese tipo de reclamaciones donde las posibilidades de éxito son muy altas, lo que hacemos nosotros es nosotros mismos financiamos nuestro trabajo. Es decir, estamos trabajando para ese procedimiento, hacemos la reclamación previa, preparamos la demanda, vamos al juzgado y solo cobramos al final si tenemos éxito en la reclamación. Lo interesante para el cliente, y así lo reflejamos ya en esa hoja de encargo previa, es que nuestros honorarios los va a cubrir siempre la parte contraria, en este caso el banco, cuando es condenado en costas, es decir, si el banco es condenado en costas,
el cliente no nos va a pagar nada, nos va a pagar el banco las costas. Y en caso de que no haya condena en costas, es entonces cuando en reclamaciones bancarias cobramos el 15% de la cantidad recuperada. Con lo cual, el cliente desde el principio ya sabe que si Barsi recupera 1.000 euros, tiene que pagarnos 150. Si recupera 2.000 euros, serán 300 euros. Siempre que no haya condena en costas. Luego, hay muchas pequeñas variables, como hablábamos antes, de posibles recursos o otras cosas. Y también lo dejamos reflejado en el contrato para que no haya, en ese contrato inicial, en esa hoja de encargo, para que no haya dudas y el cliente sepa en todo momento lo que va a cobrar. Lo que tiene que pagar, perdón. David, bueno, y lo que cobrará seguramente cuando se gane esa sentencia, porque permíteme la broma, así estamos seguros de que vais a trabajar hasta el final porque ganáis todos, ¿no? La intención es que solo si se gana recibís ese porcentaje también. Claro, no, a ver, hay que tener prudencia. No se gana todo. En el juzgado nadie puede decir que gana todo. Sí que existen cosas, situaciones excepcionales donde en este caso pues, se puede llegar a perder. Y eso también lo avisamos. Es decir, que existe siempre un riesgo. Claro. Un procedimiento judicial siempre existe un riesgo. Pero a nosotros nos gusta mucho esa forma de trabajar. Nos gusta mucho y entendemos que no todos los abogados trabajan así. A nosotros nos gusta trabajar, ir al resultado. Y, por cierto, era algo que estaba prohibido anteriormente. O sea, hasta hace unos años los abogados tenían prohibido expresamente el pactar ese ir a resultado, ¿no? Ir a éxito. Ahora mismo entendemos que es una forma perfectamente válida. Hay otros compañeros que prefieren, otros despachos que prefieren pactar un precio inicial o un precio cerrado desde el principio y a nosotros nos gusta lo de ir a resultado, sí. Bueno, David, por lo pronto, yo ya deseo que para 2020 lo que ocurra es que sí que las ganéis todas, aunque sabemos que es difícil conseguir ese 100% de éxito. Y me queda preguntarte, ¿qué es lo que deseáis desde Assessority? Bueno, la verdad es que nos gustaría, desde el punto de vista profesional, seguir teniendo las sentencias estimadas que nos están llegando, que nos llegaron en este año 2020, que se sigan repitiendo a lo largo del 2021, pero realmente el deseo no sería ese. El deseo es que la gente que lo está pasando mal pueda salir adelante, tanto por la pandemia, por situaciones económicas complicadas. Hay mucha gente que en estos momentos lo está pasando mal, situaciones de desahucios que sigue habiendo, situaciones de no poder pagar deudas, de estar hasta el cuello por las deudas y por tener pocos ingresos. Entonces, realmente lo que le pediríamos es que cada vez tuviese menos gente con problemas económicos y que la gente pudiese trabajar tranquilamente, tener sus ingresos, adaptarlo a sus gastos y poder vivir con cierta tranquilidad. Eso es lo que le pedimos para el año. David, muchísimas gracias. En 2021 nos seguiremos viendo y si hace falta seguiremos trabajando también para que eso sea una realidad. Un abrazo. Un abrazo, María. Hasta luego. Señoras, señores, pues sí, así terminamos nosotros también el último programa del año. Saben que nosotros tenemos deseos, muchos también, y que se los vamos contando día a día en este programa. Por lo pronto, espero verles en 2021 y como llevo deseándoles los últimos 10 meses, salud, salud, mucha salud. Un beso.